buenos días, sean todos ustedes bienvenidos. Antes de empezar quisiera hacerles una pregunta. A ver, ¿cuántos de los que estamos aquí que no tienen más remedio que utilizar anteojos no quisieran ya dejar de utilizar anteojos? A ver, son muchos. Pues bien, para nosotros es muy fácil de cumplir este deseo, porque simplemente con una operación podemos dejar de llevar anteojos. Pero los invito a que hagamos un ejercicio de imaginación, que nos imaginemos que estamos en los años 50, 60 más o menos, y que ya no queremos utilizar anteojos. Es muy difícil de imaginar esto, ya que en este momento no existían los adelantos científicos para lograr esto. Tampoco existían imaginación de que con dos pequeños objetos como lo son el bisturí y un diamante pudiesen lograrse avances científicos sobre todo en el campo de la oftalmología, especialmente en la microcirugía, en aquellas cirugías que se realizan en áreas casi microscópicas del ojo, cosas tan importantes, cosas que son fundamentales no solo para garantizar que no vas a llevar anteojos, sino para evitar también la pérdida de la vista. Pues bien, aunque parecía imposible, pues esto ocurrió. Señores, mi nombre es Valentina García, estudiante de la Universidad Metropolitana de Caracas. Yo vengo a hablarles de ese personaje. Yo vengo a hablarles del doctor Humberto Fernández Morán, un venezolano ejemplar, un científico con alma de diamante, quien conjugó sus conocimientos en el área de la medicina y de la microscopia electrónica en un versátil instrumento, el bisturí de diamante, el cual cambiaría para siempre la historia de la ciencia. Y es que la aparición del bisturí de diamante, indudablemente, fue un gran hallazgo para el mundo científico, porque además de la punta de lanza para que surgieran nuevos avances, como por ejemplo el microscopio electrónico, donde también este doctor fue autor, más allá de esto, más allá de la importancia que tuvo en los campos de la ciencia, es necesario resaltar el valor y la influencia que tuvo este instrumento en la vida de cualquiera de nosotros, porque en Venezuela la incidencia de defectos, de enfermedades visuales es bastante alta entre la población venezolana, por cuanto de 1 de cada 100 adultos tiene problema o trastorno ocular. No es difícil apreciar esta cifra, porque si nos damos cuenta, en nuestra familia, por lo menos, alguno de los miembros debe utilizar anteojos. Más aún, vayan a su cuadra. Seguramente en cada familia hay por lo menos una persona que padece de defectos o enfermedades de la vista. Por lo tanto, al hablar de este instrumento, el bisturí de diamante, estamos hablando de un instrumento de importante repercusión social. Pero ahora, si comprendemos de la repercusión de esto desde el ángulo social, podremos decir que el doctor Humberto Fernández Morán, más allá de un hombre de ciencia, es un hombre con una sensibilidad social elevada, ya que creció en una población humilde del estado Zulia, en la que compartió con personas como usted que me ve y como yo, y que buscó mejorar la calidad de vida de la gente. Entonces podremos concluir que él generó un aporte que sigue en el mundo de la ciencia, y que sobre todo representó un aporte de incalculable relevancia en la vida de los seres humanos, porque para esto es la ciencia, aunque no lo sepamos. Por eso los invito hoy, por lo tanto, a valorar a los hombres de ciencia de nuestro país. Entre ellos el doctor Humberto Fernández Morán, a quien seguramente van a recordar cada vez que miren sus ojos, cada vez que vean a cada una de las personas que usa lentes, que tiene estos trastornos, que fue alguien que con esta contribución hizo una gran colaboración para cada uno de nosotros. Señores, de ahora en adelante, cada vez que vean un instrumento como este bisturí de diamante, o escuchen hablar de él también, recuerden que en nuestro país han existido hombres y existe y van a seguir existiendo
hombres de ciencia de talla universal como lo es este doctor, quienes son modelos a seguir y de que nos debemos sentir súper orgullosos de ser venezolanas. Muchísimas gracias por su atención. Ahora, mi pregunta es, quisiera saber si alguien del público tiene alguna pregunta sobre esto. Ah, sí, por aquí tenemos una pregunta. Un momento. Por aquí nos envían un papel con una pregunta que dice. Aquí tenemos. Dice, quisiera saber si el doctor fue valorado desde su valor científica o solamente política. Por tanto, se dice que fue expulsado del país. Entonces, a ver, muchas gracias por tu pregunta, es muy interesante. Y sí, hay muchas cosas o elementos de los cuales debemos discernir. Primero que todo, el contexto, ya que tenemos que recordar que el doctor hizo su labor durante la dictadura de Marcos Pérez Jiménez. Incluso fue allí cuando se creó el Instituto Venezolano de Científico, fue en esta época, pero fue nombrado ministro de Educación poco antes de que cayera esta dictadura, cargo que aceptó. Pues él era un científico, esto era lo que lo apasionaba. Se puede decir que en esa época el científico no se relacionaba con el gobierno, pero su cargo fue desarrollado por pocos días porque cae la dictadura. Pero ¿qué pasa? Al llegar el gobierno de transición, el doctor no fue bien visto por la gente que tomó el país. Incluso fue obligado a dejar el país. Esta razón lo llevó a vivir en Estocolmo, Suecia, en donde desarrolló su labor científica. Por eso es que se lee en sus palabras cuando él habla de la patria, porque él fue expulsado de Venezuela. Pero sin embargo, con el pasar del tiempo, se reconoció, más allá de cualquier consideración política, se reconoció su labor científica, lo importante de su labor. E incluso se quiso llevar sus restos a Venezuela de nuevo, cosas que no fue posible. Entonces hay que hacer énfasis en que no se trata de que él estuviese de acuerdo o no de la dictadura. Él simplemente realizó su labor de científico en el contexto que le correspondió en ese momento. Bueno, era el contexto de la dictadura. Entonces no fue el mejor para él. Pero sí tenemos que reconocer que su labor fue valorada mucho después de haber cometido el error de expulsarlo del país, porque fue una labor que trascendió a la ciencia universal, que aún es reconocida y que pone a Venezuela en alto siempre en el mundo científico. Señores, muchísimas gracias por su atención. Si no tenemos otra pregunta, entonces les agradezco que hayan compartido conmigo esta mañana para conocer un poco más sobre el valor que tenemos como venezolanos, el valor de la ciencia en este país. Y bueno, tenemos que seguir apoyándonos como venezolanos con esos hombres y mujeres que dan la vida por la ciencia y sobre todo en nuestro país. Muchas gracias por su atención y hasta luego.